En el día de hoy voy a fichar al mejor jugador de cada letra del abecedario, pero va a haber una trampa. Y es que la ruleta va a elegir la posición de cada letra del abecedario para formar el mejor equipo del mundo. ¿Conseguiremos crear un equipo que gane la Champions League? ¿O de lo contrario será un equipo que fracase y no gane ningún título? Pero es que además solo vamos a poder gastar 1000 millones de euros. Es mucho dinero, pero os prometo que cuando empecemos a fichar nos lo vamos a gastar todo. Vamos a ver cuál es la primera posición que tenemos que fichar en este equipo. Y nos toca un defensa. Con la A tenemos jugadorazos como Ansu Fati, Julián Álvarez o Antoine Griezmann. Pero como tenemos que fichar a un defensa, Antonio Rüdiger es la mejor opción. Empieza por la letra A y tiene unos atributos increíbles. Así que negociamos con el Real Madrid. Esperemos no gastarnos todo el dinero. Bueno, el Madrid quiere sacarnos todo el dinero, pero tenemos que ahorrar para poder hacer la plantilla entera. Y al final cerramos el acuerdo en 80 millones de euros. Vaya clavada que nos ha hecho Ancelotti. Pero ya tenemos a nuestro primer fichaje, Antonio Rüdiger. Y ya tenemos nuestro primer central. Vamos a ver qué fichaje tenemos que hacer ahora. Nos toca un centrocampista y ahora tenemos que ir con la letra B. Y obviamente se nos viene a todos a la cabeza el nombre de Jude Bellingham, pero es que recordad que tenemos un límite de dinero y nos tendríamos que gastar casi 300 millones de euros en este jugador, así que este lo tenemos que descartar. Y ahora tenemos dos opciones, una algo más barata como Brahim Díaz o luego un fichaje de talla mundial como Bernardo Silva. Pero creo que le podemos hacer el lío a Pep Guardiola. 105 millones pide, que no me quiero quedar calvo como tú. Pero logramos un acuerdo finalmente por 100 millonazos de euros. Uy, esto da mucho miedo, el dinero está bajando muy rápido. Tan solo llevamos dos jugadores y 200 millones de euros. Vamos a tener que empezar a fichar jugadores más malos, que nos quedamos sin dinero. Y ahora nos toca un portero y tenemos que ir con la letra C. Ok, yo he dicho que teníamos que gastarnos menos dinero, pero es que la única opción que tenemos con la letra C es Thibaut Courtois. Pero claro, el Real Madrid nos quiere clavar 75 millones de euros. Vamos a negociar. A ver, Ancelotti, yo sé que tú me entiendes, estamos en la misma liga y yo sé que somos rivales, pero yo no te puedo dar 75 millones de euros. Así que te doy 60 y ahí está, acepta la primera. Chavales, tenemos el tercer fichaje de este equipazo. Tenemos a Thibaut Courtois. Bueno, qué equipazo nos está quedando ahora mismo. Tenemos 3 jugadores por encima de los 88 de media, increíble. Ahora sí que es el momento de bajar el listón. Tenemos que gastarnos menos dinero y tenemos que fichar a otro centrocampista. Por aquí tenemos las mejores opciones con la letra D, y es que tenemos a Kevin De Bruyne, pero este costaría una pasta. También vamos a descartar a Douglas Luiz, así que ahora tenemos que elegir entre estos dos argentinos. Pero finalmente fichamos a Rodrigo de Paul. Vamos a ver si podemos gastarnos algo menos de dinero en esta tirada. Teníamos que volver a fichar a un defensa y ahora tenemos que hacerlo con la letra E. Así que he fichado a Emre Can, que su posición secundaria es la de defensa central, así que lo ponemos de central, que además le sube 3 puntos de media. Y vamos con la siguiente posición, nos vuelve a tocar un defensa. Y aquí de lo pensado, fichamos a Juan Foyth y ya tenemos la defensa casi completada y de momento tenemos un equipazo. Pero hay que ir con mucho cuidado, que todavía nos quedan muchos jugadores y ahora nos toca un delantero. Y aquí tenemos a dos magníficas opciones. Tenemos por un lado a Antoine Griezmann, pero que nos clavarían casi 84 millones de euros por un jugador de 33 años. O luego tenemos a Mason Greenwood, así que fichamos al masón de Greenwood. Todavía nos quedan 600 millones de euros. Vamos a por el siguiente jugador de esta plantilla y nos toca un defensa y tenemos que ir con la letra H. Y aquí no me lo voy ni a pensar, vamos a fichar al mejor jugador que hay con la letra H, Harry Maguire. Vale, no, obviamente Harry Maguire no. Y es que tenemos que elegir de entre estas dos opciones el lateral izquierdo que queremos. Teo Hernández sería la leche, pero nos clavarían 124 millones de euros. Así que finalmente he fichado a Lucas Hernández para guardarnos dinero para cuando nos toquen las posiciones de ataque. Y justo ahora tenemos que fichar a un delantero con la letra I. Aquí tenemos jugadores como Mauro Icardi, Iñaki Williams o Yago Aspas. Pero dale la bienvenida a la nueva estrella de este equipo. 80 melonazos nos ha costado Alexander Isak. No podían ser 60 o 70, no, 80 millones. Nos ha dejado tiesos, tan solo nos queda la mitad del presupuesto y aún quedan muchos jugadores. Y es que ahora tenemos que fichar un centrocampista con la letra J. Y aquí se me ha pirado, gente, 50 salmones acabo de pagar por Joshua Kimmich, que acababa contrato. Uy, pero es que mirad cómo le entra Kimmich a esta plantilla. Encima le sube de media por ese cambio de posición. Ya solo nos queda un jugador para acabar el 11 inicial y ahora nos toca justamente un delantero, que es lo que necesitamos. Y viendo esta página de jugadores para ver qué delantero fichar, me encuentro con este jugadorazo. ¿Cómo matamos? Y obviamente todos estamos esperando para fichar a Kylian Mbappé, pero nos van a pedir más de 200 millones, casi 300. Y si lo fichamos ya no vamos a poder fichar a casi nadie más. Así que nos hacemos con los servicios de Karim Benzema. Yo sé que tiene 36 años, pero oye, 2 temporaditas nos puede dar. Y de momento voy a dejar así el 11 inicial, Benzema de delantero centro y a Alexander Isak de extremo. Con esto ya tendríamos nuestro 11 inicial, pero todavía nos quedan bastantes letras. Y es que nos vamos con la letra L, donde vamos a tener que fichar a un centrocampista. Y aquí podríamos fichar a Luka Modric, pero me voy a decantar por Leo Messi. Démosle la bienvenida al que va a ser la estrella de este equipazo.
Don Lionel Messi. Y es que le vamos a poner DMCO que le sube un punto de media. Y de momento vamos a dejar la plantilla así. Y ojito que con esto podemos hacer muchas cosas. Y ahora tenemos que fichar otro centrocampista con la letra M. Y ahora si fichamos a Luka Modric, lo ponemos en el 11 inicial. Y pedazo de equipo el que tenemos. Nos vamos ahora a la letra N para fichar a otro centrocampista. Pero ¿cuántos centrocampistas vamos a tener? Y ahora sí fichamos a Nicolás Domínguez para dejarlo en el banquillo. Nos vamos con la siguiente posición. Nos toca ahora un delantero. Y tenemos que ir con la letra O. Y aquí vamos a fichar a Mikel Oyarzabal. Y vamos con el siguiente jugador a ver cuál nos toca ahora. Otro defensa más. Y con la letra P. Y aquí tenemos a Benjamin Pavard, que lo voy a poner de titular junto a Antonio Rüdiger. Y ojito el equipazo que tenemos. Y nos vamos con la letra Q. Y es que nos toca fichar a otro centrocampista. Y aquí no nos complicamos. Fichaje baratito, el colombiano Juan Quintero. Y ahora nos vamos con la letra R. Tenemos que fichar a un delantero. Y aquí tenemos dos magníficas opciones. Tenemos a la Caca y tenemos a Robert Lewandowski. Así que incorporamos a Robert Lewandowski. Y ojito que nos hemos gastado 80 millones en Alexander Isak para que se vaya al banquillo, porque están Benzema y Lewandowski. Y nos vamos ahora con la letra S. Y tenemos que fichar a un defensa. Y aquí he fichado a Sergi Roberto con 2 cojones. Y ahora nos vamos con la letra T porque tenemos que fichar a un centrocampista. Así que fichamos a Thomas Lemar. Y ojo que tan solo nos quedan 150 millones de euros para 6 jugadores. Y ahora tenemos que fichar a un defensa. Y por aquí tenemos a Samuel Umtiti. Y ahora mismo así tenemos la plantilla a falta de 5 jugadores. Y aquí tenemos los siguientes 2 jugadores que nos han tocado. Y aquí tenemos los últimos 3 jugadores que han salido. Yilmaz con la Y, Zappacosta con la Z. Y ahora tenemos una plantilla muy buena. Y vamos a empezar a simular 2 temporadas. Y vamos a ver cuántos títulos conseguimos. Y la primera temporada, como era de esperar, el equipo ha cumplido y se ha metido en los puestos de la Champions League, consiguiendo 81 puntazos, eso sí, muy lejos del Atlético de Madrid. Y en cuanto al máximo goleador, Robert Lewandowski ha marcado 22 goles, seguido de Leo Messi, que ha marcado 11 goles y ha dado 11 asistencias. Pero Karim Benzema ha bajado 5 puntos de media. Y Luka Modric es otro que ha bajado también 4 puntos. Pero por ahora el equipo funciona. El debut en Champions se ha saldado con un 1-3 con ese doblete de Robert Lewandowski. Y nos vamos al final de la temporada. Como veis, no hay final de la Champions. Y es que apenas hemos pasado en la posición número 21 y hemos acabado cayendo contra el Manchester City 6-3 en los octavos de final. Pero eso sí, tenemos doblete y es que hemos ganado la Liga eSports con 91 puntazos, una locura, por delante de Atlético de Madrid y de Barcelona. Y el Real Madrid ni siquiera se ha metido en la Champions. Pero es que además hemos ganado también la Copa del Rey, que no entiendo qué hace el Burgos en la final. Y es que ha eliminado el Real Madrid, me parece increíble. Y es que con este equipo no se puede pedir menos, aunque como veis ya han bajado bastante las medias. Y es que tenemos por aquí a Voland con 67, tenemos a Karim Benzema con 75, Luka Modric con 80, aunque solo ha bajado 2 puntos esta temporada, Robert Lewandowski ya con 81 y hasta Leo Messi que ha bajado 82. Eso sí, el máximo goleador esta vez ha sido Alexander Isak. También tenemos a Robert Lewandowski con 19 goles. No ha estado nada mal este vídeo con los mejores jugadores por cada letra. Y si quieres ver más vídeos de modo carrera en FC25, te invito a suscribirte y a dejar tu like y a ver el resto de vídeos en el canal.